Ahí sí, hola, buenas tardes. Esperemos que se nos sumen más personas en esta nueva jornada, en este ciclo de charla. La organización ya me pide que por razones de tiempo, empecemos, así que, bueno, finalmente, les doy la más cordial bienvenida a la quinta charla de este tercer ciclo de charlas de aspectos legales, en la cual hoy día hablaremos acerca de la protección ante la violencia intrafamiliar. Mi nombre es Heidi Román, soy abogado y soy profesora de Clínica Jurídica Derecho C y estaré a cargo en esta oportunidad de moderar el panel de excelencia que tenemos hoy día para desarrollar esta charla. Además, es importante destacar que contamos con la colaboración también de la Fundación No Más Abuso, la Fundación Amparo y Justicia y la Fundación María Ayuda, quienes colaboran en alianza para el desarrollo de este sitio. Esta instancia nace en virtud de que nuestros beneficiarios y usuarios nos manifestaban que se necesitaba acceso a distintas materias y conocimientos del derecho, pero en términos y en un lenguaje claro. Y en definitiva, tanto la clínica jurídica en estos 50 años ya de existencia y conjuntamente con el programa de formación jurídica también de nuestra facultad, hemos tomado el desafío para responder a nuestros beneficiarios, a nuestros usuarios, con el desarrollo de estos ciclos, ¿no? Desde ya los dejamos invitados para las dos últimas sesiones, el 25 de noviembre, el siguiente jueves. Entonces tendremos una charla asociada a las pensiones de alimentos y el régimen directo y regular, las visitas, y la última entonces para el jueves 2 de diciembre respecto de la ley de migración y extranjería. Todos estos eventos ustedes pueden inscribirse en la página de la facultad, en este caso Facultad de Derecho C, derecho.uc.cl, y ahí entonces podrán encontrar la información e inscribirse para que puedan tener acceso entonces a esta charla. Bien, finalmente tenemos más de 300 personas inscritas, espero que estén conectadas o que en este tiempo ya se hayan podido conectar. Y los invito desde ya a que vayan dejando en el chat en vivo, digamos, de nuestro canal de YouTube, las preguntas que puedan realizarle a nuestros invitados, quienes después tendrán un espacio para que las puedan responder. Bien. La modalidad que se empleará en esta oportunidad será un conversatorio en que invitemos a los dos exponentes que ya les anunciaba, quienes se tomarán el tiempo para exponer respecto de la materia que nos convoca hoy día, la violencia y protección respecto a la violencia intrafamiliar, y después entre ellos podrán irse respondiendo y hacer contrapuntos sobre el tema. Bien, entonces quiero presentarlos. Hoy día contamos con la asistencia de la profesora María Elena Santibáñez Torres, quien es abogada de nuestra facultad y doctorando en la misma, coordinadora del área de Proyecto Niñez, este proyecto tan lindo y de atención a la clínica jurídica. Y además es profesora de los departamentos de Derecho Procesal, de Derecho Penal y, por cierto, del de Práctica y Asistencia Legal de nuestra facultad. Buenas tardes, María Elena, muchas gracias por hoy día acompañarnos en este ciclo de charla. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también el profesor Jaime Salas, quien es abogado, licenciado entonces de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Derecho Penal por la Universidad de Chile, profesor también de nuestra facultad del Departamento de Derecho Penal. Les doy la más cordial bienvenida entonces, profesores, a esta conversación. Y tal como lo veníamos anunciando, ¿no? Previo en las bambalinas, ¿no? Este tema tan controversial hoy en día, ¿no? Tan en boga, lamentablemente. Entonces, creo que es importante para iniciar esta conversación que reflexionemos respecto a la protección a miembros de la familia que son especialmente vulnerables y especialmente ante el cáncer de la violencia intrafamiliar, fenómeno que sin duda se potenció con la pandemia y sus efectos, ¿no? Tales como las medidas de confinamiento, la pérdida de los ingresos, por el hacinamiento, entre otros.
En este sentido, ya tenemos algunos indicadores que arrojan que las instituciones como el CERNAMEJ o Carabineros señalan que desde el término de estas restricciones estarían aumentando las denuncias formales, ¿no? Porque ya se contaba con antecedentes de que estas se habían disminuido. Y ese era el llamado de atención en estas materias. Frente a esto, no sé, el profesor Salas, si nos quiera dar un contexto respecto de este fenómeno, que pudiera compartir con todos quienes hoy día nos acompañan. Gracias, Heidi, gracias por la invitación. Bueno, el tema, como tú lo adelantabas, es complejo, básicamente porque la violencia doméstica o violencia intrafamiliar es una cuestión que nos ha acompañado desde siempre, ¿te das cuenta? Y no desde hace muchos años, siguiendo lo que son los tiempos del derecho, ha existido una regulación específica respecto a esta materia. La verdad que desde siempre ha habido alguna suerte de tratamiento de la violencia al interior, digamos, de la familia, pero no considerándola en forma autónoma. Y lo que hacía generalmente nuestra legislación es abordar las situaciones más brutales, digamos, de violencia doméstica, las que quedan subsumidas quizás dentro de los tipos o las normas legales, te das cuenta que regula el Código Penal. Homicidio, parricidio, lesiones, amenazas, violaciones de morada, etc. Pero eso eran delitos, digamos, y por tanto cumplían como la esfera más brutal, digamos, de la conducta que se puede ejercer al interior de una familia. Y quedaba como una gran, un gran espacio, digamos, no cubierto por ordenamiento jurídico en la que no había intervención estatal respecto a esta temática. Y es en ese punto en el que la violencia intrafamiliar entendía ahora ya como normativa regular, estoy pensando en la ley 20.066, que es donde se regula el punto en particular, abre un espacio donde antes no existía una regulación y además cubre algunas esferas de penalidad que no estaban cubiertas por la penalidad clásica de los delitos. Yo creo que para empezar sobre este tema, yo creo que la pregunta a lo mejor más tonta, pero más obvia, digamos, es decir, bueno, ¿qué es la violencia intrafamiliar? Digamos? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia intrafamiliar? Y yo creo que tanto de una perspectiva psicológica como de una perspectiva jurídica, hablamos de violencia intrafamiliar en primer lugar cuando estamos en presencia de una relación, yo diría, interpersonal de carácter asimétrica, ¿no? En la que uno de los miembros de esa relación se coloca respecto del otro en una situación de poder abusivo, ¿no? Y yo creo que esos son así en términos así como bien apretados los elementos así como bien nucleares de la violencia, ¿no? Relaciones que no son de pares, de personas que están por distintas razones en una situación de superioridad respecto del otro, y además que está en esa situación abusando de aquella ejerce un poder de distinta naturaleza, que puede ir de lo más brutal, asesinando o lesionando a alguien, o manipulando intrincadamente de una perspectiva psicológica al otro. Ahora, lo peculiar que tiene esta forma de violencia es que se consolida dentro de un grupo específico de personas. Por eso que hablamos de violencia de carácter intrafamiliar. Y en eso nos da una mano la ley que les comentaba recién, que es la ley 20.066, que tiene un artículo que específicamente señala, digamos, qué es, ahora jurídicamente hablando, la violencia intrafamiliar. Y esa norma que les planteo, que el artículo 5, en general habla que violencia intrafamiliar es una conducta característica de maltrato. O sea, para que hablemos de violencia intrafamiliar debe haber un maltrato. Y ese maltrato es con apellido, ¿no? Puede ser un maltrato que implique una afectación a la vida, ¿no es cierto? A la integridad física, estoy pensando en delitos de lesiones, o psíquica, ¿no es cierto?, respecto de la persona subyugada. Dentro del grupo de aquellas personas que ese artículo considera que son miembros de una familia, que es una definición bastante extensa y no implica necesariamente personas que estén vinculadas por parentesco biológico. Lo interesante es que hoy día precisamente entró en vigencia la ley 21389, que es una ley que tiene por finalidad regular temas vinculados a las pensiones de alimentos impagas, y que modifica este artículo que te acabo de mencionar y explicita
que una de las formas de violencia psicológica pudiese serlo también la violencia de carácter patrimonial o económica, ¿no es cierto? Entonces esta relación abusiva de poder ahora se concreta no solamente en el combo, te das cuenta, en la amenaza, en el ingreso a un domicilio que no era el tuyo, sino que ahora manipulando al otro económicamente. La verdad que, y en esto voy a darle luego el paso a María Elena, que en este contexto jurídico tan amplio podría tratar de, a grosso modo, dividir la violencia intrafamiliar en dos áreas, digamos. ¿Sí? Hay una violencia intrafamiliar, yo diría penal, que es la que queda cubierta por los tipos penales, digamos, establecidos en el Código Penal, y una violencia que no tiene el carácter de penal y que es absorbida directamente por los tribunales de familia. Esa violencia que es absorbida estricta y exclusivamente por los tribunales de familia es violencia de carácter psicológica. ¿Sí? Y la violencia de carácter psicológica, bueno, puede estar comprendida dentro de la violencia económica que hoy día no incorpora la ley, digamos, pero también hay otras formas de violencia psicológica que no son necesariamente económica, digamos, como por ejemplo podría ser la violencia sexual. Ojo, no estoy hablando de la comisión de conductas que sean constitutivas de un delito, ¿no? Violación, abuso sexual, porque ahí ya nos pasamos al ámbito penal, sino que podría ser, por ejemplo, el menoscabo del otro en el ámbito sexual, en términos que eso no constituya delito. O sea, cualquier maltrato, como dice la norma, que signifique desconocer la dignidad del otro respecto de quien tú te encuentras vinculado familiarmente, es un acto de violencia intrafamiliar. Eso yo me atrevería a decir que es, en términos generales, la violencia a modo introductorio. Gracias, gracias Jaime por esta gran aclaración, ¿no? De cuál es el concepto y de lo que vamos a estar hablando en esta reflexión. María Elena, en particular entonces, ¿qué nos podrías tú señalar a propósito de los tipos de protección en el sistema penal donde pueda recurrir la víctima? Bueno, Heidi, en general, muy buena la introducción que hace Jaime respecto a la violencia intrafamiliar, porque efectivamente probablemente de los ámbitos en el derecho en que más interactúan dos ramas tiene que ver justamente con esto, porque está muy de la mano lo que pasa en materia de familia como en materia penal. Hay a veces una línea de distancia, ¿cierto?, entre que una determinada conducta que fue denunciada como violencia intrafamiliar, que es una falta en el ámbito de familia, pase a ser constitutiva de un delito. Y así las cosas, entonces, como señalaba recién Jaime, efectivamente está constituida la violencia intrafamiliar, por lo menos hasta hoy día, digamos, más bien por maltrato físico y psíquico, no constitutivo un ilícito más grande. Y ahí era relevante lo que él decía, en el sentido, por ejemplo, que no se hace referencia a la violencia sexual, y ahí, por ejemplo, podría caber también casos de acoso sexual, que hoy día por lo menos están regulados solo en los casos de acoso sexual callejero, pero no lo que pudiese pasar en ámbitos privados, que pudiesen ser constitutivos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. Pero ¿qué es lo que interesa para estos efectos? Cuando esa violencia intrafamiliar pasa a ser constitutiva ya de un delito. Y ahí yo creo que nuestra legislación igual tiene algunas falencias, porque efectivamente el primer delito, el más básico que se regula, está regulado en la ley 20.066, en circunstancias que es un delito penal, y por lo tanto uno echaría en falta que más bien estuviesen todos los delitos, sobre todo estos que representan en el fondo violencia de género, regulados en el Código Penal. Y entonces el primer delito, que sería el maltrato habitual, ¿cierto? O sea, cuando esta violencia intrafamiliar en el fondo tiene cierta habitualidad, que la propia ley señala que puede ser habitualidad no solo respecto de la misma persona, sino que también respecto de otras personas, que es bien relevante eso, porque a veces se cree que tiene que ser solamente una de los relacionados. Y estos relacionados, como decía Jaime, son en general parientes, ¿cierto?, en términos generales, pero también personas que tienen un estatuto especial de protección, no solo a propósito de la ley de violencia intrafamiliar, sino que a través de otras figuras penales que también los amparan con una protección especial. Me refiero a los menores de edad y a los adultos mayores que estén viviendo en la misma casa, ¿ya?, o personas en situación de discapacidad. Y lo mismo respecto de padres de un hijo en común, en que también se podrían dar estas situaciones de violencia.
Este maltrato habitual, que también es relevante señalar que se puede denunciar directamente en el juzgado de garantía, o sea, en fiscalía, ya no requiere esta incompetencia previa que tenga que declarar el juez de familia, sino que puede hacerse la denuncia directamente en fiscalía. Tiene ciertas complejidades en el sentido que efectivamente sería la más baja de todos los delitos que conocemos en materia intrafamiliar, pero supone probar esta habitualidad y ahí los tribunales tienen distintos criterios, ¿cierto? Y también se torna difícil el tema de la prueba para efectos de dar por configurado este maltrato habitual. Y luego entonces, claro, tenemos todos los tipos penales que ya están derechamente en el Código Penal, que serían por lo bajo, ¿cierto?, lo que tiene que ver con niños, como el maltrato corporal y el trato degradante, que son tipos penales más o menos nuevos a propósito de la ley del coscorrón, y luego ya nos vamos al ámbito de las lesiones, ¿cierto? Pero en general, salvo estos, digamos, el maltrato corporal, el maltrato relevante y el trato degradante, que tienen sujetos pasivos específicamente señalados como los menores de edad o los adultos, en general, violencia contra la mujer, así como contra la mujer, lo que tenemos en nuestro país es el femicidio, porque la verdad es que el resto de los tipos penales en general no hace distinción y se refiere en general a este fenómeno del que estamos hablando, que es el tema de la violencia intrafamiliar. Entonces ahí claramente que sí, la violencia escala, pero siempre constitutiva ya de tipos penales o delitos de más difícil prueba, porque las lesiones en el fondo siempre exigen en nuestro sistema jurídico penal que se produzca un resultado, ¿ya? Que es una crítica que se hace a este delito. Y entonces en ese caso, si se da algún tipo de resultado más o menos grave, voy a tener lesiones, desde las lesiones leves hasta las lesiones graves, gravísimas o mutilaciones, pero con una salvedad. Tratándose de contextos de violencia intrafamiliar, las lesiones leves no existen, porque existe prohibición de considerar las lesiones leves, así que siempre partimos como lesiones de cierta gravedad, aunque por su naturaleza no la tengan, por el hecho de estar en el contexto de violencia intrafamiliar, y aparte entonces el legislador regulando las lesiones menos graves hacia arriba. E incluso se establecen agravantes de responsabilidad penal que hacen que esta conducta sea más grave. Y ya bueno, finalmente, dentro de la violencia intrafamiliar puede dar lugar a tipos penales más graves, sin duda, violación, abuso sexual, ¿cierto? Y derechamente el femicidio, que hoy día contempla una figura en el femicidio que no es hecha en falta en la ley de violencia intrafamiliar. A propósito de lo que se entiende por violencia intrafamiliar, me refiero a cuando el femicidio se refiere a esta muerte de una persona con la que se tiene una relación, ¿cierto?, afectiva o de carácter sexual. Y entonces esa yo les diría que es la máxima protección que se otorga respecto de un relacionado distinto a lo que tiene que ver con los parientes, pero hoy día solo cuando se mata a esa persona o se producen, digamos, femicidios frustrados. Entonces, igual, claramente que todavía falta bastante en esta materia. Pero básicamente yo diría, Heidi y Jaime, que eso es lo que hay hoy en materia de tipo penal. Gracias, María Elena. Y en este sentido, una pregunta abierta para los dos, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que podría tener una víctima hoy día que toma la decisión de acudir a hacer la denuncia al Ministerio Público, ¿no? Tal como lo señalaba la profesora Santibáñez, hoy día ya no se exige pasar por este camino que era pasar por el Tribunal de Familia, sino que derechamente acudir al Ministerio Público. ¿Qué esperaría la víctima o qué esperaría un tercero cuando son las familias las que toman la decisión por la víctima? ¿A qué se enfrenta en el procedimiento? ¿Qué le podríamos ahí indicar a quienes nos escuchan hoy día? A ver... Vamos a dejar el micrófono abierto, Jaime, vamos con... Ya, mejor. Mire, yo creo que tenemos que ser pragmáticos, digamos, realistas respecto a este tema, digamos, y no, digamos, hacer un análisis puramente teórico. Yo creo que el problema de la violencia intrafamiliar y la violencia de género, como planteaba María Elena, es una realidad jurídicamente nueva, ¿te das cuenta? Y eso tiene que ver con cuestiones no necesariamente vinculadas con el derecho, sino que tienen que ver con cuestiones culturales.
Me refiero específicamente a ciertos niveles de tolerancia de una sociedad, digamos, a las prácticas de conductas que hoy día a nosotros nos parecen intolerables. Entonces, yo creo que el marco jurídico y las expectativas que pudiese tener una víctima respecto al sistema de persecución de estas infracciones, sean penales o no, se han ido construyendo en base a niveles paulatinos, digamos, ¿no? De consolidación del modelo. Y eso lo digo, digamos, con algún tipo de pesar, ¿te das cuenta? Porque probablemente donde hay una reacción muchísimo más efectiva del sistema hoy día, si sacamos una fotografía hoy día de Chile, yo te podría decir de que hay una reacción súper potente del sistema estatal, de las policías, de la persecución penal, de los tribunales de justicia, en lo que son los delitos vinculados a la violencia intrafamiliar, es decir, las transgresiones más violentas, ¿te das cuenta? Pero todavía, ¿no? Esa intensificación no está tan clara en lo que es la vertiente de la violencia intrafamiliar de competencia de los tribunales de familia. María Elena hablaba del maltrato habitual, que eventualmente puede tener una fase, digamos, en familia, pero finalmente eso tarde o temprano tiene que terminar en la fiscalía porque eso es un delito y no es de competencia de los tribunales de familia. Pero sí hay un procedimiento especial para la persecución de la violencia intrafamiliar que es de competencia exclusiva, ¿no? De los tribunales de familia. Y esas infracciones tienen que ver con lo que señalaba hace un rato atrás, con violencias de carácter psicológica, que no son constitutivas de tipo penal. Y ahí te das cuenta, yo me atrevería a decir de que hay unas cifras un poquito más negras, por distintas razones, te das cuenta, porque todavía en un país que es muy machista, hay algunos tipos de tolerancia respecto de ciertas conductas, te das cuenta, y que pueden desplegar potenciales agresores. Entonces hay problemas probatorios, te das cuenta, generalmente las familias no quieren involucrarse en estos conflictos, digamos, que ocurren dentro de las puertas, y no va a tener testigos, y no va a tener nada. Entonces yo creo que lo que nosotros debiésemos hacer, jurídicamente hablando, es además hacer lo que estamos haciendo ahora, hacer pedagogía cultural, llamar a la gente, socializar, digamos, la problemática, porque de esa manera se va generando una conciencia de que hay cosas que simplemente son intolerables, ¿no? Y ahí las leyes no tienen tanta virtud, ¿te das cuenta? Eso. Oye, yo escuchándote también, Jaime, pensaba que, claro, también falta solidaridad muchas veces, ¿cierto? Y también mayor conciencia de que todo tipo de violencia es constitutivo de ilícito, incluso aquella que es de carácter psíquico, y bueno, ya vimos lo que decía Jaime respecto al tema incluso de carácter económico. Pero yo creo que hay varios factores que confluyen acá, y uno tiene que ver con el tema de la denuncia, ¿cierto? Que en general la idea es que sea lo más rápido posible y que puedan denunciar incluso personas que son vecinas, por ejemplo, pero que llegue rápidamente, por ejemplo, Carabinero, ¿ya? Porque incluso una tardanza en que llegue Carabinero respecto a tomar la denuncia puede significar una retractación inmediata, que sabemos que es un fenómeno que acompaña en general los delitos asociados a violencia intrafamiliar. Ahora, una cuestión interesante tiene que ver acá, por ejemplo, con la rapidez que uno puede observar con el procedimiento en materia de familia, en que se puede pedir directamente en el centro de medidas cautelares, alguna cautelar cuando en general pasa esto, que hay factores de riesgo, que la persona en el fondo lo que quiere es que se tome una cautelar inmediatamente, y ahí se pueden tomar por familia y rápidamente estas cautelares. Que tienen que además no solo adoptarse, sino que me parece que adoptarse, lo mismo que pudiese pasar en materia, en materia penal, de una forma que no haga inefectiva la cautelar, ¿ya? Por ejemplo, una de las cautelares puede ser en el fondo el abandono del hogar común, pero evidentemente que para que el sujeto vaya a buscar sus cosas tendría que ir acompañado de carabineros, porque si va solo, claramente que el riesgo que se está tratando de evitar se produce. Entonces me parece ahí relevante que las personas sepan que pueden pedir medidas cautelares, que muchas veces lo que está buscando la persona para efectos de efectivamente concretar su denuncia, porque si tiene miedo, ¿cierto?, frente a que le pase algo, es muy difícil que esa denuncia persista, ¿cierto? Y por otro lado también
que ya pensando en la persona que es víctima de violencia intrafamiliar, es interesante también lo que ella pueda hacer en relación con prueba que pueda aportar en un procedimiento para efectos de poder hacer efectivo, ¿cierto? Y acreditar estos ilícitos que está denunciando. Entonces ahí se han producido también jurisprudencia relevante que tiene que ver, por ejemplo, con grabaciones que puedan efectuar las víctimas o el hecho de existir videos, ¿cierto? Pero en general yo te diría que hoy día, haciendo como un análisis un poco más global, creo que están ciertas herramientas que permitirían adoptar más rápidamente alguna medida de protección, pero que muchas veces obedece a varios factores el hecho de que efectivamente se reaccione rápidamente, pero el problema sigue subsistiendo en relación con el cumplimiento de las cautelares. Yo creo que ese es un problema todavía insalvable, sin perjuicio de lo que va a venir ahora en relación con control de monitoreo telemático para efectos de controlar cautelares en materia de BIF, que creo que pudiese hacer alguna diferencia y en el sentido, porque lo importante acá es que la víctima se sienta protegida, ¿cierto? Sin perjuicio de la medida de autoprotección que uno le pueda recomendar que tome, es importante que sienta que el sistema le otorga algún tipo de protección. Eso te podría decir. Tal vez sea importante resaltar, profesora María Elena y Jaime, que a propósito de la ley que nos mencionabas de las medidas cautelares y este control telemático, recoge entonces este control telemático respecto de la prohibición de acercamiento para ambas sedes. O sea, ambas jurisdicciones van a tener la competencia para, en el caso de que se estime que haya riesgo vital, entonces pueda el tribunal ordenar que sea por este mecanismo que estará controlado por Gendarmería. Sin perjuicio de que van a sobrevivir también las medidas cautelares asociadas al cumplimiento por intermedio de Carabineros, pero sin duda, María Elena, yo creo que uno de los problemas que podemos sostener es cómo las hacemos efectivas. Bueno, y en ese sentido, profesores, el proceso penal contempla de igual manera medidas cautelares en el evento de que estén vencidas las de familia, una vez que se haya remitido los antecedentes o que haya ingresado directamente a la sede penal. Bueno, el proceso penal está como más familiarizado, te das cuenta, con este tipo de situaciones, y eso tiene que ver por la órbita de competencia que tiene cada tribunal. Un tribunal de familia se dedica a muchas cosas, te das cuenta, hay temas de divorcio, de compensación económica, de custodia de niños, de medidas de protección, de visita, y también, ¿no es cierto?, tiene este acápite vinculado a la BIF. En cambio, los tribunales penales están única y exclusivamente vinculados al problema delictual. Entonces, a mí me da la impresión que le resulta mucho más natural, digamos, y fluye en forma más espontánea la implementación de medidas cautelares personales cuando la BIF está asociada con la comisión de un delito. Y le permite además la ley de violencia intrafamiliar al juez penal algunas alternativas adicionales en términos de medidas cautelares que no están previstas, digamos, para los delitos ordinarios, ¿no? Estoy pensando básicamente en el artículo 9 de la ley sobre violencia intrafamiliar, que permite, ¿no es cierto?, la salida del domicilio del agresor, la prohibición de acercamiento a él, a su lugar de trabajo, estudio, a disponer eventualmente tratamientos, digamos, de carácter psicológico, como una intervención más bien no sancionadoras, te das cuenta, sino que de alguna manera tratando de recomponer los vínculos entre la víctima y el agresor en aquellos casos que eso es posible. Pero yo en lo grueso concuerdo con lo que planteaba María Elena, en el sentido de que una de las deudas importantes que tenemos en el sistema, tanto de persecución penal como en el ámbito de familia, tiene que ver con la ejecución de las medidas dispuestas por los tribunales. Entonces pareciera que hay como una percepción de que la intervención jurisdiccional se agota con la dictación de la resolución, que zanja el tema. Pero no hay, digamos, los medios muchas veces, digamos, suficientes para poder garantizar de que lo que allí se ha resuelto se cumple efectivamente.
a propósito de lo que decía María Elena y lo que señalabas tú, Heidi, esta ley que salió hace alrededor de un mes atrás, que posibilita a los tribunales de familia y a los tribunales penales monitorear telemáticamente, ¿no es cierto?, a los agresores para garantizar de que no se acerquen al domicilio respecto a los cuales se les prohibió el ingreso. Se implementó ahora, ¿te das cuenta? Bueno, ¿y por qué no antes, digamos? Bueno, hay problemas presupuestarios, pero también hay temas de que como sociedad hemos ido construyendo una cultura que rechace la violencia de género, y eso no ha sido fácil. Eso no ha sido fácil. Yo creo también ahí, Jaime, me atrevo a proponer que también hay un tema en relación con el monitoreo telemático que tenía que ver con que al principio costó un poco en el país cuando recién se puso el tema del monitoreo telemático a propósito de las penas sustitutivas y se generaron algunos problemas en relación con la constitucionalidad y si iba a funcionar o no. Y eso yo creo que también como que influyó bastante también para efectos del retardo en este control mediante monitoreo telemático, porque tiene que ver un poco con que se ha puesto a veces en tela de juicio si efectivamente tiene o sea, se supone una diferencia para la víctima, sobre todo cuando se trata de control con monitoreo telemático, que lo que hace es resguardar los lugares donde anda la víctima, por ejemplo, no cuando se trata de un lugar específico. Heidi, en relación con lo que tú señalabas de las medidas cautelares, son algunas bien interesantes que ahí los jueces tienen una posición distinta en relación con esto, porque efectivamente, como decía Jaime, hay algunas de las cautelares que están en familia que no tienen su símil en materia penal, y entonces muchos jueces de garantía a lo mejor se abstienen, ¿cierto?, de poder concederlas. Por ejemplo, el tema de fijar alimentos provisorios o un régimen provisorio de cuidado personal. Y eso yo he visto que algunos jueces de garantía sí lo hacen, ¿ya? Pero muchos probablemente no, por entender que se trata de más bien una materia competente para familia. Entonces yo creo que ahí falta uno en esta materia, además del problema de las cautelares, yo creo que lo que se ha dificultado un poco, y me he dado cuenta también en distintas instancias, es esta conversación entre familia y penal. Porque, por ejemplo, a propósito de las cautelares, cuando se dan por cierto tiempo, ¿cierto?, y están a portas de vencer el tiempo porque se otorgó en familia, a lo mejor se pudiese pedir que esa cautelar quedase sin efecto, por ejemplo, o se cambiara por otro, y sin embargo, a veces los jueces de garantía se declaran incompetentes por haber sido decretada por un tribunal con competencia distinta, ¿cierto? Sí. Y entonces yo creo que ahí los jueces también, muchos tienen una posición diferente y entienden que están igualmente capacitados para poder pronunciarse en relación con eso, cambiando la cautelar. Pero yo creo que ese es y sobre todo, sobre todo una buena práctica también viene dada por que al momento de resolver el juez de familia la medida cautelar respectiva, hace expresa alusión, ¿cierto?, a que en el fondo podrá ser modificada por un juez de garantía. Y entonces con eso muchos entienden que le da la competencia para poder modificarla. Pero si no, lo que corresponde ahí en muchas ocasiones cuando cambia la competencia a materia penal y tengo una cautelar vigente, es pedir en forma anticipada probablemente la cautelar en penal. Creo que eso es bueno saberlo para efectos de las personas que puedan estar digamos, siendo víctimas de estos delitos. Sí, y en ese sentido tal vez complementando lo que señalaba la profesora María Elena, la misma ley de violencia intrafamiliar que el profesor ya nos mencionaba, la ley 20.066, dispone que es norma común estas medidas cautelares que están previstas en la ley de procedimiento de familia. Lo dice expresamente el legislador que incluso el juez de competencia penal podrá decretarla, y tal como lo mencionabas, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo, el temor de fijar una pensión de alimentos provisoria o la determinación del cuidado personal provisorio o el régimen de contacto permanente o las visitas con los hijos, ¿no? ¿Qué duda cabe que puede ser uno de los factores para la resistencia a la denuncia? El factor económico, el factor respecto de los hijos, ¿no? Sin duda. Profesores, y en este sentido, y ya esto es desde la óptica de la denuncia, ¿qué es lo que hago como cuando está muy latente la situación? En su experiencia, la experiencia de ustedes, ya en contacto de la denuncia con el fiscal, algo mencionaban ustedes respecto de la aportación de pruebas que pueda facilitar la víctima.
¿Hay alguna prueba más útil que otra? ¿Conocen alguna estadística al respecto? ¿Estas causas llegan finalmente a una resolución judicial? ¿Se aspira a eso, profesores? Uf, ahí hay como varias preguntas en una, pero María Elena, te ofrezco la palabra. Es una pregunta compuesta y por lo tanto la objeto. Sí, Bueno, La a ver, podemos dividir. no, a sí. ver, en términos generales, yo te diría que en general la respuesta del sistema jurídico penal a la violencia intrafamiliar no es tan buena en materia de maltrato habitual y en materia de lo que es lo que tiene que ver con la competencia en familia. En general hay muy pocas sentencias condenatorias, suele suspenderse condicionalmente la pena, en esos casos llegar a acuerdos en general antes de que se dicte sentencia condenatoria, y en materia de maltrato habitual también, no es tanto lo que hay como jurisprudencia en tanto sentencias. Yo creo que tiene que ver con la dificultad para poder probar. Ya cambia un poco el panorama, como bien lo señaló Jaime antes, cuando ya estamos en delitos ya más graves. Fija, ahí es más fácil poder obtener, tal vez, digamos, probarlo y obtener algún tipo de sentencia condenatoria. Pero ahí, claro, la prueba es muy importante. Por ejemplo, ya, todo lo que acabo de dar una charla hace poco rato que tiene que ver con la evidencia digital, ¿cierto? Toda la evidencia digital que puede tener una persona que muchas veces se enoja con la persona y dice, ya, borro todo lo que me dijo. Y ahí crea su error. Lo que tiene que hacer esa persona es, en el fondo, conservar eso para efectos de luego poder aportarlo como un elemento probatorio importante, porque al final de cuentas, en materia de violencia intrafamiliar, ustedes suelen tener prácticamente lo mismo que pasa en materia de delitos sexuales, o sea, lo que dice la víctima y lo que dice el imputado. También, por ejemplo, declaraciones de testigos, ¿cierto? Los vecinos, que por eso decía que es importante tener cierta solidaridad con las personas que han sido, que uno sabe que son víctimas de violencia intrafamiliar, pero como bien decía Jaime, muchas personas optan por sencillamente no meterse, porque no es un problema de ellos, sino que de la persona que está siendo víctima. En general, por ejemplo, han ido a hacer constancias previas que también son bien relevantes para efectos, por ejemplo, de poder acreditar lo que es el maltrato habitual. Bueno, lo que les comentaba, a lo mejor cartas que se hayan escrito, mensajes entre los testigos, si tienen a lo mejor videos. Hay personas que tienen videos, que tienen cámaras de video dentro de la casa que tienen que ver con el tema del sistema de alarma, que también es importante que no lo desestimen, porque ¿qué pasa? Cuando la persona es víctima de un delito, como que se olvida de todo, y es entendible, ¿cierto? Entonces no está pensando como fríamente de qué me puede servir. Pero ahí hay alguna idea que a lo mejor pueden serles útiles. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea María Elena en lo que es la infracción a la norma penal. En general hay más facilidad para generar pruebas, ¿no? Porque estamos hablando de infracciones que son más intensas. Pero donde hay una cifra negra es en lo que son las infracciones de carácter de familia, e incluso en el maltrato habitual, que siendo una cuestión típica, digamos, o sea, de derecho penal y no de familia, aún hay deficiencia. Y eso se explica, yo creo que porque generalmente la víctima de BIF es una persona tremendamente vulnerable, digamos. Muchas veces las personas se sienten hasta incluso culpables, digamos, de la situación que se ha generado en circunstancias que son los propios victimarios los que se han encargado de generar ese sentimiento de culpabilidad. Entonces una persona vulnerable, como dice María Elena, no está preocupado de recopilar, digamos, datos, digamos, que puedan corroborar una acción ante los tribunales. Sin embargo, en esas áreas han ido prosperando, y te lo digo por la experiencia de tribunales que tengo, medios de prueba que antes uno no los veía. Te estoy hablando, por ejemplo, en todo lo que es registro de redes sociales, eh, pantallazos de conversaciones de WhatsApp o estados de Facebook o de Instagram, son muy utilizados para los efectos de poder acreditar, digamos, vejaciones que se materialicen de esa vía. En el caso del maltrato habitual, lo que es muy frecuente es recurrir al psicólogo, que en algunas oportunidades las personas que han tenido la oportunidad de concurrir a psicólogo pueden de alguna manera testificar, digamos, en el sentido de que allí ha habido una habitualidad, porque el psicólogo te hace un seguimiento permanente, ¿no? Esto no es como el dentista que tú vas una o dos veces, tú al psicólogo generalmente vas muchas veces. Entonces, la idea de la declaración de un psicólogo puede efectivamente
llenar mucho espacio en cuanto a que ha habido un trayecto importante de agresión respecto de la víctima. Eso es lo que yo te podría contar respecto a eso. Bueno, y en este sentido, ante este escenario medio oscuro, ¿no? que puede haber complicaciones en materia probatoria, sin duda, una crítica permanente que se hace a la construcción de la ley de familia, ¿no? Y al procedimiento especial de familia a propósito de la violencia intrafamiliar, es que, por ejemplo, nosotros no podemos citar a declarar a la denunciante, ¿no? Porque la declaración de parte que está contenida en el proceso de familia está pensado en la contraparte, vale decir quién es el potencial agresor. Y esa ventaja sí la tiene el proceso penal, ¿no? ¿No es así, profesores, que en el procedimiento sí podrían contar con la declaración de la víctima? O sea, yo no tengo tan claro que tú en un proceso de familia no puedas contar con la declaración de la víctima, digamos, ¿no? Procesalmente, o sea, el parte denuncia o la demanda podrá contar allí por escrito los antecedentes, pero sentar en el estrado como Sí. en calidad de víctima no está contemplado ni previsto en la normativa procesal. Claro, tendrías que de alguna manera torcerle la mano al sistema, ¿no es cierto? Y transformar la víctima en un testigo, o por la vía de la absolución de posición, ¿te das cuenta? O sea, pero claro, es una tinterillada, ¿no? Pero la idea sería, bueno, ponerle nombre y apellido a la intervención de la víctima como un personaje declarante, digamos, en el proceso de familia. Eso no está. Hoy día la víctima declara, digamos, de alguna manera en el proceso de familia, pero en una forma indirecta, ¿te das cuenta? Claro. Porque finalmente la víctima es la que está mayormente capacitada para seguir adelante con la indagatoria, ¿te das cuenta? Es que más información puede aportar, más que tercero. Y en ese sentido, Perdón. Perdón, María Elena, por favor. No, que ahí la declaración de la víctima es clave, digamos, pero sin duda que en estos delitos, como pasa también en los delitos sexuales, claramente que no es suficiente para nuestro sistema jurídico penal. Pues, y ahí probablemente también las pericias que tengan que ver con pericias de daño, por ejemplo, psicológico asociado, sobre todo en los casos de maltrato que suele ser crónico, tratándose en contextos intrafamiliares. Hay un tema que quisiera señalar que es como más práctico, que puede ser relevante, que por ejemplo también el tema de ir a constatar lesiones, ¿cierto? En el caso que hay golpe y eso de constatar lesiones, y uno dice ya, va a constatar lesiones inmediatamente, pero ocurre que a veces aparece, ¿cierto? El moretón no inmediatamente, sino que al día siguiente, por ejemplo, ¿ya? O a los 2 días. Entonces ahí es importante que la persona vuelva. Porque muchas veces pasa eso, ya hay personas que les ha ocurrido eso, que claro, van inmediatamente y a lo mejor todavía no pasa nada, pero al día siguiente aparece todo morado, y que tiene que ver claramente, y eso lo tendrá que explicar después el doctor, el médico respectivo que vaya al juicio. Eso, no sé si vamos a contestar preguntas de las que están haciendo. Tenemos unos minutos antes de terminar porque hemos seguido la lógica del proceso. Y entonces, frente a esto, ¿no? Ya tenemos las cautelares, ¿cuál es la reacción de la víctima? ¿Cuál es la reacción del sistema? Finalmente, desde la óptica penal, ¿no? ¿Les podrían contar a quienes nos acompañan cuál es el resultado posible en el mejor de los eventos? Se cuenta con todos los medios probatorios. ¿A qué puede aspirarse? Particularmente por esta distinción que hiciste tú, María Elena, respecto de la figura basal, ¿no? Del maltrato habitual, versus estas otras que parecen ser mucho más graves, ¿no? Femicidios, lesiones u otras. Bueno, femicidio como que yo creo que es parte de la violencia, pero es como que tiene otro estatuto completamente distinto, pues ahí se arriesgan penas que pueden ser hasta presidio perpetuo calificado, que yo creo que son situaciones excepcionales que en general sí van a tener probablemente, bueno, hemos visto algunos casos que no ha pasado eso, pero en general uno espera una investigación más rápida y probablemente arribar más rápidamente también a una condena. Pero es interesante también considerar que en materia de delitos de carácter intrafamiliar está la posibilidad de aplicar medidas accesorias, ¿cierto? Que están en el artículo 9, que se permite, ¿cierto?, que se apliquen una vez que se dicta la sentencia, y que son bien interesantes, digamos, porque también se pudiesen aplicar en materia penal,
Por ejemplo, y que muchas veces se genera un problema ahí porque son muy parecidas, por ejemplo, a las condiciones que se pueden imponer a propósito de una libertad vigilada intensiva, o sea, una pena sustitutiva. Pero es interesante ahí, digamos, que el carácter en que se aplican, porque si se aplican en tanto condiciones, por ejemplo, una libertad vigilada intensiva, el no cumplimiento de alguna de estas medidas va a traer consigo necesariamente la revocación de la pena y el cumplimiento efectivo. Entonces, esas también son medidas que están en la ley de violencia intrafamiliar, porque tienen alta aplicación en materia en materia penal. Ahora, ¿a qué va a aspirar? Probablemente a que si hay una condena, la persona no tiene antecedentes previos, lo más importante, y hay una pena sustitutiva, se puedan imponer estas condiciones, y ahí claramente que siempre la víctima va a tratar de que estas medidas accesorias, ¿cierto? Y la pena dure lo mayor tiempo posible para mantener estas condiciones en el tiempo. Pero claramente que no va a ser una situación que va a garantizarle de por vida, digamos, que esta persona no se acerque a ella. Entonces yo creo que va a tener que tomar también algunas medidas esa persona para efectos de luego evitar el contacto, ¿cierto? Y de alguna manera, en el fondo, evitar el riesgo que pueda significar, porque en algún minuto esa condena se va a cumplir, ¿se fijan? Y muchas veces no dura tanto tiempo. Lo importante, eso sí, es actuar, y probablemente el tiempo también, el hecho de haber sido condenado a una persona, suponga un cambio. También es relevante ahí en cuanto a las condiciones, esto que decía Jaime, de que la persona se someta a algún tipo de tratamiento. Yo creo que muchas veces esa condición como que se mira como que no tuviese importancia, y puede ser muy relevante, ¿ya? Porque en definitiva, si yo tengo un maltratador respecto al cual no actúo, no intervengo, ¿cierto? Para efectos de control de ira, ¿cierto? Y de impulso, probablemente sea pan para hoy y hambre para mañana. Y a lo mejor ahora con esta víctima terminó, pero después viene otra y otra y otra, ese es el tema. Así que eso te podría comentar. Sí, yo precisaría eso que plantea María Elena, en el sentido de que yo tengo, y te digo, como hartos años digamos, de ejercicio en temas afines, que la violencia intrafamiliar tiene un perfil criminológico bien distinto a otros tipos de delitos, ¿te das cuenta? Entonces, ahí sí tiene sentido el que tengamos leyes que establezcan penas complementarias, accesorias distintas o medidas cautelares distintas, porque en general el derecho penal, siguiendo una visión así como retributista, digamos, la función del derecho penal de alguna manera es devolverte la mano, digamos, a las personas que han infringido la norma y validar el derecho, digamos, ¿no? Para que la gente no crea que es tan fácil infringir las normas penales. Entonces, es una devuelta de mano estatal que se concreta en la sanción y punto. Y esa es la finalidad, y con eso se agota el derecho penal. Pero los temas de familia son más complejos, ¿te das cuenta? Porque estamos hablando de personas que están vinculadas de alguna manera. Son personas que algún día se amaron. Disculpa, no estoy haciendo un melodrama, digamos, pero es que es verdad, digamos, es que eso nunca hay que olvidarlo. Son personas que algún día se amaron, son personas que tuvieron hijos, son personas que tuvieron en algún momento un proyecto de vida común, y de pronto eso se rompe, ¿no es cierto?, por este problema del control, del querer tener el control del otro, que va desde manipularlo psicológicamente a matarlo, digamos. Entonces, evidentemente, ahí la intervención penal, así como de vuelta de mano estatal por infracción de la norma, yo no creo que cumpla mucha finalidad. Yo creo que hay mucho de especificidad, digamos, en la violencia intrafamiliar, porque la audiencia de violencia intrafamiliar no solamente tiene una víctima y un agresor, sino que también tienes niños, tienes afecto. Quizá eso explica los altísimos niveles de retractación que tienen las víctimas. O sea, ¿por qué la víctima se retracta en violencia intrafamiliar, pero no se retracta en un hurto, en un robo, en una violación? ¿Te das cuenta? Eso es por algo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, eso Perdón, explica. Jaime, pero ahí Sí. también está, a propósito de retractación, el tema de la dependencia económica también, no solamente el tema, o sea, Sí, hay un sí, punto sí, que... eso sí, y eso se ve no solamente en los sectores populares, sino que también en los sectores más acomodados,
ese es un tema que a lo mejor podríamos conversarlo en otra oportunidad, pero a mí me ha tocado ver violencia intrafamiliar, pero a todo nivel, digamos, y los niveles de violencia intrafamiliar son altísimos. Lo que pasa es que en los sectores más acomodados tú ves más violencia psicológica, ¿no? Habitualmente, que en los sectores populares. Y eso por una cuestión utilizando un chilenismo, digamos, es que pegarle a tu señora es rasca, po. Claro, ¿cómo le voy a pegar tú? Entonces tú ejercías ese control de otra manera, pues la manipulas, la tratáis mal, le regulas la plata que puede gastar, la menoscabas sexualmente en la cama, digamos, un montón de otras cuestiones, y eso pasa piola, ¿te das cuenta? Entonces, ojo, los niveles de violencia intrafamiliar en los sectores acomodados es altísima, pero eso generalmente se concreta por violencia psicológica y generalmente por sentimientos de culpa o de vergüenza, digamos, no se denuncia. ¿Ah? Y eso son cifras negras pues, que están ahí y que no se judicializan. Profesores, y en este sentido hemos estado respondiendo también preguntas del chat, así que para su tranquilidad hemos estado revisándolas permanentemente. Y me gustaría hacerles esta pregunta a propósito precisamente de cómo detenemos el fenómeno, ¿no? Ya dijimos que hay muchos factores que las víctimas la llevan a no denunciar. Entonces, existe la posibilidad de que sea un tercero el que denuncie, y este tercero tiene alguna obligación, si tiene temor a represalias, hay alguna protección en particular respecto de este tercero, y particularmente la pregunta que nos hacían en el chat, funcionarios públicos, ¿ah? Vale decir alguien de la municipalidad, alguien de un establecimiento escolar que conozca de la situación de un apoderado, ¿pueden realizar denuncias en favor de un tercero? Bueno, efectivamente, perdón, Jaime me va a Sí, contestar. no, dale tú. Sí, cualquier persona puede denunciar, es un delito de acción penal pública esta, así que puede ser denunciado por cualquier persona, y es más, hay personas que tienen obligación de denunciar, ¿ya? Que son las mismas que se establecen en el Código Procesal Penal, por ejemplo, en un colegio, cuando llega el niño con signos de haber sido víctima de violencia, o en un hospital, o los mismos empleados públicos, si conocen de la ocurrencia de un ilícito, digamos, en el ejercicio de sus funciones, las personas que son miembros de Carabineros, Carabineros de Chile o policía, también, por ejemplo, si hay una persona, se comete un delito de esta naturaleza en un transporte público, todas esas son personas que tienen la obligación de denunciar. Pero efectivamente puede ser que una persona tenga temor, ¿cierto? Porque dice, ¿por qué me voy a meter en esto? Existe posibilidad de pedir medidas de protección también para los testigos, para personas que necesiten, testigos que necesitan medidas de protección. Bueno, y hay una situación que igual es media, está regulada en el Código Procesal Penal, que genera siempre como alerta por parte sobre todo de las defensas, pero se da mucho en contexto de violencia familiar, ¿no? Algunos, y sobre todo en materia de drogas, que son las denuncias anónimas, ¿no? Que en el fondo igual existe ahí obligación para el fiscal de que si tiene como visos de verosimilitud lo que está escuchando, igual ir e investigar. Entonces, para que sepan que existen todas esas opciones. Lo que planteaba Heidi, María Elena, es que generalmente las defensas cierran, digamos, hacen una férrea defensa de sus representados y plantean que las defensas, digamos, que las denuncias anónimas tienen ribetes de ilicitud y que por tanto no pueden ser consideradas como un elemento válido. Y eso además tienes que relacionarlo con digamos, con el progresivo cuestionamiento que estamos enfrentados en el país en la actualidad respecto de lo que son las autoridades policiales. Entonces, estoy diciendo que muchas veces la gente no cree, digamos, lo que dice el carabinero, el PDI. Entonces, está esta idea, digamos, de que el policía está mintiendo y por tanto, en esta denuncia anónima en realidad no hay nada, sino que simplemente el policía que llegó a la casa. Entonces, pero eso, claro, es un discurso súper penalista, ¿te das cuenta? En que no se hace cargo de la peculiaridad que tiene la violencia doméstica, que va, a mi juicio, por un carril distinto. Sí, bueno, y no olvidar que está contenido precisamente en este catálogo del artículo 92, que es común para ambas sedes. Existe la reserva del denunciante y tan necesaria en ocasiones cuando existen amenazas del mismo grupo familiar, que inhiben a la víctima, ¿no? Hay una pregunta asociada a un tema que la profesora Santibáñez planteó al inicio, ¿no? Y en particular dice relación con
a propósito de la conducta de acoso sexual, ¿sí? Si acaso esta conducta puede producirse dentro del contexto de violencia intrafamiliar, y la pregunta es cómo se puede denunciar. ¿Será por vía penal? ¿Será por vía de familia? Ya, buena la pregunta, porque justamente una cosa que uno echa en falta es que no, claro, porque el acoso sexual, salvo que sea en ámbito laboral, que está regulado con el trabajo, o que sea en ámbitos callejeros, o sea, en lugares públicos, va a dar lugar a una falta penal, ¿cierto? Pero si es en el contexto privado, todavía no tiene eso regulación legal, sin perjuicio que hay una ley hoy día en el Congreso que trata justamente que quiere penalizar. Entonces, ¿qué me queda? Solamente intentar por la vía de la violencia intrafamiliar. Yo creo que la falta de intentar por ese lado, pensando en lo que puede ser, digamos, asociado a violencia psicológica, ¿ya? Acoso sexual asociado a violencia psicológica. Es la única forma que se me ocurre que pudiese ponerlo, digamos, hoy día en conocimiento de un tribunal de la República, pero más bien va a ser el Tribunal de Familia. Salvo que sea de carácter habitual, entonces ahí pudiésemos ya pasar al delito de maltrato habitual. No sé, Jaime, si pensáis igual, pero creo que Sí, no, sería. yo estoy de acuerdo, sí, yo creo que hay que sacarle punta a lo que es la violencia psicológica, que es un tema muy brutal de la violencia, y que la verdad que no está abordado, digamos. Yo creo que como Estado estamos abordando los niveles más brutales de violencia, que son las que están contenidas en el Código Penal, pero a mí me preocupa de verdad los niveles de violencia que no están cubiertas por el ámbito penal porque son muy transversales y muy presentes, digamos, ¿no? Y en eso, por distintas razones, no estamos actuando como Estado, la gente de alguna manera la normaliza, ¿te das cuenta? Y eso es grave. O sea, cuando como sociedad empezamos a normalizar ciertas conductas, es complicado porque vamos a tener problemas, digamos, de legitimidad de las decisiones que se tomen, vamos a tener problemas de falta de prueba para poder apoyar las persecuciones penales. Entonces, vuelvo a lo que decía hace un ratito atrás, a pesar de que pueda ser reiterativo. Además de ir haciendo un trabajo legislativo, que yo creo que se ha ido avanzando bastante en los últimos años, también hay que hacer un trabajo educativo tremendamente potente, digamos, en el sentido de quizás no nuestra generación, pero que sí nuestro hijo o nuestros nietos tengan muy clara la película en cuanto a que hay imposibilidad absoluta de incurrir en este tipo de conductas de abuso respecto de otros, ¿te das cuenta? Y en eso, afortunadamente en el país estamos un poquito adelante en relación a lo que son otros países latinoamericanos o de otros países del mundo, pero todavía queda mucho camino por avanzar. Profesores, hay una pregunta en el chat que obedece a este contexto que el profesor Salas en particular nos señalaba al inicio de esta conversación, ¿no? No sé si ahí ustedes puedan compartir la respuesta. Dice, de acuerdo a la igualdad de derechos y equidad de género, ¿por qué las medidas cautelares siempre recaen hacia el hombre? Y agrega, en muchas tan solo con hacer la denuncia, sin necesariamente tener pruebas concretas. Y algo ahí la profesora Santibáñez mencionaba sobre esta anticipación al riesgo que en materia de familia, aun cuando se declare incompetente, desde ya puede fijar medidas cautelares limitativas, como la prohibición de acercamiento, entre otras, incluso antes de la notificación. Entonces el Sí, denunciado lo están esperando con las maletas afuera. sí. Profesores. Súper interesante la pregunta que tú planteas. Intuyo que la hizo algún varón, digamos, sí, puede ser, digamos, sí. No, pero está bien, decimos, como te digo, la violencia intrafamiliar es un fenómeno transversal en nuestra sociedad. Y hay violencia de hombres hacia mujeres, de mujeres hacia hombres, y hay violencia cruzada. Lo que pasa es que probablemente la respuesta del sistema quizá obedece a una cuestión estadística, digamos, que si bien existe violencia cruzada y si bien existe violencia de las mujeres hacia los hombres, que la hay, estadísticamente y por una cuestión cultural, ¿te das cuenta? La violencia en general tiende a ser del hombre hacia la mujer. Y eso es un dato duro, te das cuenta que es innegable, ¿no? Pero eso no significa asumir de que la violencia de género sea una violencia solamente
el hombre hacia la mujer, porque y a mí me ha tocado muchas veces conocer situaciones de violencia intrafamiliar en que tú te das cuenta que ahí el factor es la mujer, digamos, la que genera el conflicto, no el varón, si eso existe. Lo que pasa es que lamentablemente, insisto, por una cuestión cultural, por esta, digamos, tradición machista que tenemos en el mundo latinoamericano, el problema se concreta de los hombres a las mujeres. Así de simple. Entonces eso explica por qué probablemente puede haber una sensación de mayor sensibilidad respecto de la denuncia de la mujer, respecto de la denuncia que pudiese realizar el hombre, por muy legítima y real que pueda ser. Yo creo que va por ahí el asunto, y eso explica lo que tú señalabas, como por ejemplo que se pueda disponer medidas cautelares incluso antes de una formalización de la investigación, que es una cuestión excepcionalísima, te das cuenta que no aplica respecto de otro delito alguno, pero acá el legislador dice, mire, acá hay que actuar y actuar rápido, porque probablemente si esperamos una audiencia de formalización y decretar cautelares, a lo mejor es muy tarde. Y eso es una realidad. Entonces yo le diría a la persona que preguntó que nosotros no desconocemos de que hay violencia cruzada, no desconocemos que hay violencia de la mujer hacia el hombre. Ojo que generalmente la violencia de la mujer hacia el hombre es bien distinta a la violencia del hombre hacia la mujer. Por cuestiones culturales, generalmente la violencia del hombre tiende a ser más brutal, ¿no? Del golpe, la cachetada, te das cuenta del homicidio, etcétera. Pero la violencia de la mujer es una violencia mucho más sofisticada, y te lo digo yo que soy hombre, te das cuenta, es una violencia inteligente, psicológica, que aglutina, ¿no es cierto?, a la familia, ¿no?, a la suegra, al hermano, y genera, digamos, complicidad. Eso existe, pero la mujer tiene más cableado en el cerebro, ¿no? Los hombres tenemos dos cables, uno azul y otro rojo, ¿no? Entonces funcionamos en forma mucho más básica. Los hombres somos básicos. La mujer no es básica, es mucho más sofisticada, y eso es más complicado porque nos inscribe dentro del ámbito de la violencia psicológica de la que hemos hablado tanto rato, que es mucho más compleja, más flexible, más difícil de probar, ¿te das cuenta? Y yo entiendo que a lo mejor muchos hombres sienten mucha impotencia al considerar de que en la base de sus problemas familiares muchas veces es responsabilidad de las mujeres, pero eso no se pueden probar, y bueno, y revienta al hombre con el combo, digamos, ¿no? Y que es detenido y va al tribunal, y te das cuenta cuando haces un análisis más profundo del asunto que hay violencia cruzada, te das cuenta. No estoy justificando el golpe, lo que te estoy diciendo es que el asunto es mucho más complejo que darnos, digamos, la lesión, digamos. Y a propósito de lo que estaba diciendo Jaime, uno no puede dejar de olvidar esta frase que es tan cierta, que en el fondo uno conoce lo mejor de la otra persona cuando se casa y lo peor cuando se termina esa relación, porque la verdad es que, claro, ahí sale lo peor de los dos mundos, y efectivamente puede haber violencia ahí de parte de la mujer, si no la violencia intrafamiliar, y puede haber violencia de parte de la mujer, ojo, sobre todo respecto de niños, por ejemplo, de hijos, y también respecto de adultos mayores, ¿ya? Así es. Y en el caso, claro, de hombres pares ya estadísticamente es bastante menor, pero sí puede haber, como decía Jaime, y pasa también, súmale a eso la cantidad de cifra negra que hay de hombres que no se atreven a denunciar todos estos hechos. Pero sí, yo creo en todo caso, desconozco el nombre de la pregunta del varón que hizo la pregunta, pero creo que de todas maneras no debiese bastar la sola denuncia. De todas maneras tiene que haber algún elemento que permita al tribunal, en el fondo, adoptar alguna medida cautelar. Pero la lógica que hay detrás tiene que ver con la rapidez con que se debe actuar. Yo creo que en eso Jaime le da absolutamente en el grano, porque de otra manera, en el fondo, el riesgo se puede concretar. Pero ahí, o sea, si un juez, en el fondo, sin ningún otro antecedente que la sola denuncia decreta una cautelar, me parece que no está bien, digamos, tienen que acompañarse más antecedentes que la sola denuncia. Y ahí, por ejemplo, pudiesen haber testigos, fija, y bueno, eventualmente, en todo caso, frente a una denuncia por violencia intrafamiliar falsa, que uno también pudiese pensar que de repente alguien pudiese denunciar falsamente una situación de violencia intrafamiliar por cualquier motivo, que puede ser, ¿no? Si yo digo eso no pasa nunca, en el fondo debiese colgar mi título y irme a la casa, porque eso sí pudiese pasar, lo mismo que pueden haber denuncias falsas en otros contextos. Lo que pasa es que proporcionalmente son los menos de los casos, pero ahí existe la posibilidad también que no se persigue tanto, pero debiese perseguirse también, que
se pueda hacer la denuncia por acusación calumniosa. En el fondo, por denuncia calumniosa en el evento que eso efectivamente fuese así, digamos, que fuese una denuncia falsa. Así que, ahora, en muchas ocasiones también hay un tema relevante que tiene que ver con cómo me miro yo, ¿cierto? Cómo miro yo mis propios actos versus cómo mira el resto, ¿cierto? Porque a lo mejor la persona tiene la convicción de que en realidad no está agrediendo a nadie, porque en el fondo así se ha criado siempre, te fijas, y es la forma de la violencia psicológica, sobre todo lo que decía Jaime, forma parte casi de su acervo cultural. Entonces probablemente esa persona dice, ¿qué está denunciando? Si yo nunca le he hecho nada, fíjate, porque claro, desde su óptica no está pasando nada. Eso es a propósito, y ahí dimos respuesta de inmediato a otra pregunta que venía dentro del catálogo acerca de qué ocurría, ¿no? Frente a una acusación que pudiera después resultar desechada o desestimada por falsedad, derechamente así lo preguntaba quien hoy día nos acompaña. Y en este sentido, entonces, profesores, ya cerrando el ciclo de preguntas y también invitándolos a realizar una conclusión y ayudarle a ustedes, quisiera aportarles un antecedente, ¿no? A propósito de partimos diciendo que era un fenómeno, un flagelo, un cáncer de la sociedad y de la cual hemos ido avanzando como culturalmente en nuestro país, bueno, los países latinoamericanos particularmente sobre este punto. La cuarta encuesta de violencia contra la mujer en el ámbito de violencia intrafamiliar que salió el año pasado, el 2020, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, entrevista, ¿no?, a mujeres entre 15 años hasta los 65 años, y en este sentido hace una pregunta que es bastante llamativa. Determina respecto del nivel de acuerdo sobre patrones culturales asociados a los roles femeninos y masculinos. Y en este sentido hay cifras bastante llamativas. Por ejemplo, un 37,6% de estas mujeres entrevistadas señala que el hombre debe responsabilizarse de los gastos de la familia y del hogar. Un 25,7% dice, si hay golpes o maltratos en la casa, es un asunto que se resuelve en familia. Un 22,2% dice que la mujer debe evitar vestirse provocativamente para no ser víctima de acoso. Un 18,7% dice la mujer debe hacerse cargo del cuidado de los hijos en vez del hombre. Un 11% realizar los quehaceres del hogar, aseo, lavar, planchar, es una tarea más adecuada para las mujeres en vez de los hombres. Esta misma encuesta incluso pregunta a aquellas mujeres entrevistadas cuál ha sido el motivo para no realizar las denuncias, ¿no? Y entre los más llamativos entonces está el concepto de la vergüenza, el concepto de que estima por sí misma que no es algo serio, y el que es el más doloroso es que tuvo miedo, ¿no? Y aquí entonces los invito a profesores ya para ir cerrando este conversatorio, desde sus ópticas en el ejercicio, en esta disciplina del derecho penal, su práctica en el derecho de familia, ¿cuáles son los desafíos, ¿no?, frente a estos nudos que hemos conversado hoy en día? ¿Cómo podemos dar respuesta a este fenómeno? ¿Se soluciona con el derecho? A ver, bueno, no sé, parto yo, Jaime, o tú, no sé. Sí, no, me da igual, sí. Pero como soy un tipo respetuoso, por favor, empieza tú, María Elena. Es que a mí me dio mucha rabia escuchar la respuesta que dio la Heidi a la... Pero a mí me parece súper potente, porque de alguna manera refrenda estadísticamente varias de las cosas que hemos estado conversando acá. Si finalmente bueno, parece que empecé a hablar yo. Pareciera que la problemática de la violencia familiar es un problema cultural, ¿te das cuenta? Más que necesariamente una cuestión criminológica, así pura, lo que hay es un problema cultural. Fíjate que si nosotros hubiéramos hecho esa encuesta hace 80 años atrás, tú te habrías sorprendido porque las respuestas habrían sido muy distintas, ¿te das cuenta? Y probablemente hace 80 o 90 años atrás, no quiero estigmatizar, pero a lo mejor habían algunas cosas que ahí eran normales, que estaban aceptadas socialmente, que nadie sentía menoscabado por aquello. Pero las sociedades van cambiando, digamos, y esa es la gracia, ¿no es cierto?, que tiene la cultura, la gracia que tiene el derecho también, que tiene que irse adecuando al cambio, digamos, de la forma en la que las personas se relacionan. Los números que tú das nos das cuenta de
digamos, una permeabilidad de lo que es la cultura machista hacia la mujer, ¿te das cuenta? Y eso es fuerte, ¿te das cuenta? Porque uno pudiese entender de que a lo mejor un hombre que ha sido criado desde esa lógica toda la vida trate de actuar así también en sus proyectos de vida personales, pero que la propia mujer considera que no, que el hombre es el que tiene que mantener la casa, que ella es la que tiene que cuidar a los hijos, que ella plancha mejor que nadie los calzones, digamos, porque, no sé, unas cosas tan domésticas. Y eso es puro estereotipo nomás, pues, ¿te das cuenta? O sea, eh, no veo que haya ninguna incapacidad para que hombres y mujeres podamos, por partes iguales, hacer las mismas cosas, ¿te das cuenta? Sin perjuicio de que aquel que quiera hacer otra cosa, si la mujer quiere cocinar porque le queda la comida más rica versus el hombre y ella lo quiere hacer por una decisión personal, bien, digamos, si esta cuestión no es una dictadura, digamos, ¿te das cuenta? El problema es cuando eso se consolida como una práctica obligatoria, y eso es grave, ¿no? Entonces, apuntando a la pregunta que tú hacías, Heidi, yo creo que el derecho no resuelve todo, ¿no? Y en este caso menos, o sea, el derecho lo que está haciendo es, son paliativos, digamos, ¿no? Son respuestas estatales que están tratando de contener una cierta realidad, pero el cambio de fondo va a venir cuando nuestros hijos, cuando nuestros nietos no tengan ninguna duda de que hay cosas que son por partes iguales, que nadie puede abusar, digamos, del otro, ya sea hombre, mujer, da igual. Pero esos procesos culturales son lentos, lamentablemente son lentos, ¿no? Y toman generaciones. Pues, mira, fíjate que en el año 1950, a propósito de las elecciones que tenemos este domingo, recién Digamos, en el año 1950, si no les voy a decir por qué tienes que votarla, ¿no? No, fíjense que recién en 1950 las mujeres pudieron votar por primera vez, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿ah? Entonces, estos procesos son lentos, pues, son súper lentos, pero tenemos que seguir trabajando, a pesar de que a veces sentimos que estamos, digamos, plantando en la roca, ¿no es cierto? Haciendo una cita bíblica. Lo que tenemos que hacer es persistir, insistir, insistir, insistir con nuestros hijos, con nuestra familia, en nuestros discursos personales, eso es súper importante, incorporar la democracia al interior de nuestra familia, ¿no? La democracia no se hace, digamos, en el Congreso, en la calle, se hace en nuestras propias familias, o sea, si tú eres autoritario con tu hijo, con tu mujer, con tu suegra, yo no esperaría que esa persona sea más democrática afuera, y eso es un cambio cultural, pues. Entonces, lo que estamos haciendo los abogados es tratar, digamos, de contener una determinada realidad, dar ciertos paliativos, pero los temas de fondo acá son temas culturales y ahí la educación, a mi juicio, es fundamental, digamos. bueno, mi turno entonces. Yo, en primer lugar, quiero decir, antes de dar mis palabras finales, que me encantó compartir con este panelista. La verdad es que es el ideal para casos de violencia intrafamiliar. Bueno, yo creo que acá los cambios, efectivamente, un cambio cultural y parte, igual yo tengo esperanza en todo caso, porque uno ve a los hijos de una de las nuevas generaciones y son completamente distintas en, Así este es. sentido, en cuanto al respeto que se tiene que tener y que uno y muchas veces termina como diciendo, ¿por qué? ¿Qué diferencia? Y ahí también, ¿por qué si mando a un hijo a hacer algo y otro, iguales, hombres y mujeres, pero ellos tienen mucho más conciencia, lo que me hace estar más esperanzada también en ese sentido. Pero también creo que hay cuestiones previas, evidentemente el que el caso llegue a un sistema jurídico, ya sea de familia o penal, debiese ser como el último eslabón, ¿cierto? O sea, cuando ya la cuestión, porque ahí ya como que todo se destruye, ¿cierto? Las posibilidades de arreglo son bastante más difíciles, sin perjuicio de lo que puede hacer la mediación, que también no lo desconozcamos como un elemento, un instrumento bastante útil en casos en que todavía hay cierto arreglo, por ejemplo, y que no, antes que todo se vaya por la borda. Pero desde el punto de vista previo, sin perjuicio de este machismo que sin duda es una cuestión que impera en todas partes de nuestra sociedad y a veces mucho más de lo que uno quisiera, que creeríamos que en realidad todavía existe tanto y sí, existe mucho. También hay un tema que tiene que ver también con nosotras mismas, que yo creo que es importante relevarlo, porque muchas veces acá ninguna mujer está libre de ser víctima de violencia, incluso las más empoderadas y todo, y eso no significa, a lo mejor te da ciertas garantías, pero no significa que puedes caer de repente en manos de un psicópata, no sé,
un tipo como muy violento. Pero también es importante, yo creo, porque en el fondo muchas veces la persona espera hasta el final para poder denunciar, y hay muchas veces falencias que tienen que ver con la autoestima de la persona, ¿cierto? Que permite un poco que pase esto, y tenemos respuestas como las que dice la Heidi, como prácticamente que pegan lo propio, etc. Entonces yo creo que también ahí hay un proceso como de crecimiento individual de muchas mujeres, tal vez, que tiene que ver con primero estar bien consigo misma. Yo creo que en la medida que una persona tenga también más autovalía, probablemente va a ser más fácil que reaccione, ¿cierto?, frente a lo que parece intolerable. Y en ese sentido yo creo que es importante también todo lo que tiene que ver con el trabajo que uno puede hacer previamente consigo misma, y de observarse y ver a lo mejor si hay algunas falencias que lo hacen además presa fácil para caer con personas que son abusadoras. Entonces, eso como una reflexión previa. Ahora, si llega un momento en que evidentemente esto ya hay conductas que a lo mejor a la primera uno debiese decir, esta no la voy a aguantar, lo voy a denunciar, que sepan que el sistema jurídico penal en el fondo hoy día cuenta con muchas más herramientas, hay preocupación desde todos los distintos intervinientes, que hay capacitaciones permanentes, porque al final, si existe conciencia de los distintos operadores, claramente que la respuesta va a ser mucho mejor para las víctimas. Eso de todas formas, si el juez sabe en qué consiste el fenómeno del que estamos hablando, sabe que en el fondo lo esperable, por ejemplo, es la retractación, y que eso no significa que la víctima esté mintiendo, y sabe que lo que necesita a lo mejor ella es una respuesta rápida, y por otro lado, lo que tú bien decías, Jaime, esto no significa que esta relación vaya a terminar para siempre, porque probablemente van a seguir ligados para siempre por si es que ese callejo de por medio. Entonces, que se busque una solución un poco más, en el fondo, respetuosa también de todos estos intereses que están en juego. Eso quería comentar. Tal vez en eso, y no solamente con el ánimo de mejorar, ¿no? La prevención ante todo, generar redes, es un llamado importante respecto de este fenómeno, para acompañar y que la víctima logre tomar la decisión, y de este modo evitar la retractación que ocurre en ambas sedes, ¿no? Que es un fenómeno muy habitual. Pero sin perjuicio de esto, también creo que los esfuerzos, y no sé si ustedes piensan igual, los esfuerzos también pasan por la autoridad administrativa, ¿no? En particular, cuántos más se necesita aumentar las casas de acogida de mujeres con sus hijos, que hoy día en pandemia ya se conoce que se vieron atochados, ¿no? Los centros de la mujer con atención interdisciplinaria que se fomenten y que se aumenten, también es necesario, más allá de la prevención, porque hoy día estamos in actum, digamos, con este fenómeno. Mejorar los números de acompañamiento, los programas asociados también, lo que decía la profesora Santibáñez a propósito de las medidas accesorias respecto del agresor. Y esto impacta tanto en el proceso penal como en el de familia. Hoy día es muy baja la oferta programática respecto de estos programas respecto del agresor. Y entonces, si la idea es prevenir y evitar que esto vuelva a ocurrir, entonces parece que ahí hay un llamado, y sin duda la especialización pareciera ser entonces el llamado. Pues de todas las áreas pareciera ser los intervinientes que conozcan el fenómeno, el círculo, la violencia probablemente sea relevante. Quiero, en nombre de la clínica jurídica, agradecerles a ambos profesores de nuestra facultad por habernos acompañado hoy día en este conversatorio. Tomo las palabras de María Elena, demasiado entretenido, hubiéramos seguido. Desde ya entonces cerrar esta quinta charla, ¿no? Y volver a invitarlos a las 2 charlas que nos quedan para terminar este tercer ciclo. La siguiente el jueves 27, que nos va a acompañar la profesora Carolina Salinas, a propósito del régimen de alimentos, y la profesora Carolina Julio, también de nuestra facultad, a propósito del régimen directo y regular, ¿sí? Agradecemos también a la Fundación No Más Abuso Sexual Infantil, Fundación Amparo y Justicia, y la Fundación María de Ayuda, quienes nos han acompañado en esta alianza, en estas charlas que hemos preparado para nuestro público.
Y desde ya recordar que además esta charla queda alojada en el canal de YouTube de la facultad y que ustedes pueden recuperarla en el evento que quieran, transmitírsela a los alumnos, yo la di como tarea, que tenían que entrar hoy día y si no tenían que verla para que va a ser evaluada para el examen. No. Los saludo a los alumnos, entonces. Sí. Buen dato, buen dato. Así que les damos a todos las gracias entonces por habernos acompañado. Gracias a ti. Por la Chao, invitación. chao. Gracias a todos.